todas, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parada, que es la isla del buen vivir. Vamos a comenzar súper fuerte con el doctor Boris Marañón. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Agraria La Molina de Lima, Perú. Es también maestro en Ciencias Sociales por la Flaxo México. Es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es actualmente investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y también es profesor de licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El profesor está interesado en propuestas metodológicas críticas en ciencias sociales, en la solidaridad económica, la descolonialidad del poder, las formas no asalariadas de trabajo, la sustentabilidad ecológico-ambiental intercultural y, por supuesto, en los buenos vivires. En esta ocasión nos va a compartir algunas de sus reflexiones sobre los buenos vivires como opción. Entonces, profesor Boris, por favor, si gusta comenzar. Aquí estoy, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Bueno, la dinámica es... Soy Boris, por favor, Iván, ya te lo he dicho hace varios años. Muchas gracias, Boris. Gracias, Boris. Así es, con mucho gusto. Bueno, la dinámica va a ser que el doctor nos va a presentar la presentación en aproximadamente 20-25 minutos y al final vamos a resolver dudas y la discusión. Bueno, Boris, si gustas compartir pantalla. Muy bien, voy a vencer mi timidez, voy a tratar de vencer mi timidez una vez más para empezar este diálogo. ¿Cómo? Sí, ahí voy. Ok, está bien. Muy bien. Cuando ustedes me den la indicación, yo empiezo. Por favor. Por favor, Boris, en cuanto gustes. Muy bien. Bueno, agradezco la invitación a la Alianza la Alianza Universitaria para el Desarrollo Sostenible. Ahí vamos a tener una discusión, ¿no?, para una próxima conversación. Pero les agradezco mucho a ustedes, ustedes, haberme invitado para este diálogo sobre los buenos vivires, ¿no? La idea central que quiero yo tratar de compartir con ustedes es que los buenos vivires como una propuesta de vida y vista, pensada, sentida desde la descolonialidad, es otra forma de vida sin dominación, explotación, sin racismo y cuidando a la madre tierra. Esa es la idea central. Y entonces esta idea central o esta propuesta se contrapone radicalmente al proyecto actual, ¿no?, de la modernidad, del desarrollo, del capitalismo, porque este proyecto es un proyecto autoritario, vertical, monocultural, que no está interesado, pues es un proyecto del capitalismo, no está interesado en
cuidar de la vida humana y tampoco de la vida, entre comillas, natural, ni de la madre tierra. ¿Cuáles son los objetivos de esta comunicación? Tratar de conocer otras alternativas de vida que se basan en el sentipensar y practicar, ¿no? Relaciones respetuosas entre los humanos y con la madre tierra, ¿no? En este contexto de destrucción de la vida, ¿no? Y esta propuesta son los buenos vivires descoloniales, un nuevo horizonte de sentido histórico. Antes le llamábamos una utopía, ¿no? Pero es algo que está emergiendo y que se hace cada día. No es la utopía, perdón. Una pregunta, Boris, así chiquita. ¿A qué te refieres con sentipensar? O sea, ¿qué se refiere como a ese concepto? Bien, sentipensar brevemente es unir lo que la modernidad, colonialidad instrumental ha separado. Lo que nosotros hacemos cotidianamente en nuestra vida es sentir un desgarramiento entre nuestra razón y nuestros sentimientos, porque el pensamiento dominante nos ha enseñado, nos ha impuesto que la vida debe realizarse a partir de la razón, pues porque solo la razón es lo racional, la mente es lo racional. Y el cuerpo es la tragedia porque es un torbellino de sentimientos, de pasiones, ¿no? Y en el sentido moderno, el cuerpo es salvajismo, es naturaleza. Y a partir de ese salvajismo, de esas pasiones, de esas emociones, no podemos tomar decisiones racionales. Por lo tanto, lo que desde el pensamiento indígena o desde los pensamientos indígenas se plantea es juntar mente y corazón, corazonar la vida, corazonar nuestra visión de la vida, en términos de no seguir separando artificialmente lo que en la vida está unido. Esa es la idea de sentipensar, ¿sí? Y estamos hablando de otras relaciones sociales en general, ¿no? Formas de producir, consumir, convivir, sentir y dar sentido a la vida social, que rechaza la mercantilización y acumulación capitalistas y toda forma de opresión entre los humanos, el racismo, el patriarcalismo y con la madre tierra, ¿no? También quisiera aquí plantearles algunas ideas de cómo esto puede hacerse sentipensando y practicando otras formas de economía. Bien. Entonces, rápidamente, un contexto histórico es la crisis de la modernidad, del desarrollo y del capitalismo, ¿no? Es la crisis de una forma de vida instrumental, arrogante, asociada a la modernidad, colonialidad. Después explico lo que es la colonialidad, al capitalismo, al conocimiento científico y tecnológico. Hay muchas evidencias, ¿no? El calentamiento global, prefiero no decir cambio climático, ¿no? La destrucción de la vida, la destrucción de la madre tierra, el feminicidio, ¿no? Esta epidemia del COVID que muestra cómo el capitalismo, en su afán de mercantilizar, de acumular, ha invadido espacios, entre comillas, naturales, ¿no? Y desde esos espacios vienen bacterias, virus, que antes no estaban en nuestra vida social. Pero es por la intromisión de
de los humanos bajo el capitalismo. No es el hombre, ¿no? Ni es ni el hombre ni la mujer de manera histórica, sino en un específico modo de vivir el que está ocasionando esto. El crecimiento de la pobreza y concentración de la riqueza. Un punto importante para ustedes como jóvenes. El desempleo estructural creciente. La idea de poder vivir a partir del trabajo asalariado ya no es viable, porque al capitalismo financiero no le interesa crear empleos y menos crear buenos empleos, entre comillas, protegidos legalmente, etcétera, ¿no? Entonces el trabajo asalariado ya no es el mecanismo de ascenso social y de bienestar económico, de prestigio, de integración social, de reconocimiento social, etcétera. Si eso no es posible, entonces habría que buscar otras formas, impulsar la creación de otras formas de trabajo de tipo colectivo. Nosotros entendemos el buen vivir desde y la crítica al capitalismo desde una mirada específica, la colonialidad del poder, que tiene como fundamentos la creación de la idea de raza, del racismo y el despojo, material y subjetivo, cultural si quieren ustedes, ¿no? La raza se inventó en el siglo XVI con la conquista, ¿no? Allí nacieron América, antes Aníbal Quijano, quien ha formulado esta teoría, decía, en 1492, ¿no? España invadió América. Él dice, eso es falso. No existía América, no existía España, existía Iberia. ¿Sí? Entonces, con esa conquista nacieron, entre comillas, América, el capitalismo mundial, la modernidad, y se impuso la colonialidad del poder. ¿Cuál es el rasgo central de la colonialidad del poder? La invención de la raza como un mecanismo de jerarquización de los grupos humanos a partir del color de su piel. Los superiores, los blancos, entre comillas, y los no superiores, los no blancos, o los inferiores, los que mandan los blancos y los que no mandan los no blancos. Entonces ahí se crean las identidades sociales, blancos, indios, negros, amarillos, donde en México hay 69 lenguas, si la memoria no me falla. Con la creación de la identidad indio, todos estos grupos culturales desaparecieron ante los ojos del conquistador y fueron convertidos en indios. Los, entre comillas, negros igualmente en África, los amarillos en Asia, ¿no? Los aceitunados en el Medio Oriente, ¿no? En la África, entre comillas, no negra. Entonces también ahí se crean identidades geoculturales, como dice Wallerstein, a Europa, América, Asia, África. Y nosotros, si decimos África, lo asociamos con un color negro, Asia, amarillo, ¿no? La raza es el mecanismo central, junto con el sexo, género y la clase, para clasificar a la población. ¿Qué significa la clasificación? El lugar que ocupa cada persona y lo que hace cada persona en las relaciones de poder. Yo soy blanco, ya sé dónde voy a estar. No soy blanco, ya sé dónde voy a estar. Si soy no blanco, indígena, entre comillas, y mujer, sé que voy a estar al final en la base de lo que llamamos
la pirámide social, ¿no? Entonces, la modernidad tiene un lado oscuro, la colonialidad. La modernidad era un proyecto de emancipación racional, en base al coco, a la reflexión. Pero la modernidad creó a esos otros no blancos, eh, infrahumanos, en diversas gradaciones. Por lo tanto, no había igualdad social. Ustedes que han leído a Locke, a Montesquieu, a todos ellos hablan de la igualdad social, pero aquí no hay igualdad social. Entonces, la colonialidad es ese lado oscuro, ¿no?, que separa a la población y subordina y legitima la opresión de gran parte de la población mundial. Raza y racismo, ¿no? Entonces, ese es el nudo colonial. Para el Quijano, el que la gente, a partir de la violencia, la seducción, crea que su cultura es inferior y quiera ablancarse, es el mayor triunfo de este patrón de poder. Porque esa gente ha legitimado su condición subordinada, su condición dominada. Y lo ha hecho a partir de mecanismos mentales y materiales, ¿no?, de la violencia física y de la violencia subjetiva. Importante aquí que debemos aclarar es cuál es la diferencia entre colonialismo y colonialidad, ¿no? Está el gran aporte de Pablo González Casanova sobre el colonialismo interno. En ese mismo tenor, el aporte de Pablo Stavenhagen, a quienes los, entre comillas, indígenas, cuando él iba al campo, no le entendían el apellido. ¿Cómo se llama usted? Stavenhagen. ¿Cómo? Stavenhagen. Y él contaba que los, entre comillas, indígenas decidieron llamarle Esteban Juan, ¿no?, porque así sí lo podían entender. Entonces, el colonialismo es la dominación directa política y cultural de los europeos sobre los conquistados de todos los continentes. Estamos hablando de este colonialismo desde el siglo XVI, ¿sí? La raza no existió antes nunca. Esta es una creación histórica de la modernidad, colonialidad capitalista. La colonialidad es una colonización mental, una colonización del imaginario. Es la destrucción de la cultura originaria y la imposición de la cultura dominante, europea, blanca. Esa es la diferencia. Cuando los colonialistas se van, ¿no? Entonces, ¿qué queda aquí en el siglo XIX? Lo que queda aquí es, ellos se van, sus tropas se van, los estados nacionales son, entre comillas, independientes, ¿no? Pero lo que dice Aníbal es que se dio un proceso de europeización cultural. Es una idea fuerza para participar en el poder colonial, ¿no? Y los conquistadores, los criollos, no fueron creando una visión nacional, sino una visión dependiente de Europa. Ahí está nuestro Porfirio Díaz, ¿no?, viviendo de manera afrancesada, ¿no? La cultura europea pasó a ser un modelo cultural universal, impuesta por el genocidio, violencia, despojo, ¿no?, para acumular la acumulación capitalista. Entonces, la colonialidad es más perdurable que el colonialismo. Y en nuestros países, en el siglo XIX, cuando empezaron las revoluciones,
y se crearon los estados-naciones, o se fueron creando lentamente, los indígenas jamás tuvieron derechos de ciudadanía. ¿Sí? Entonces, para las élites gobernantes, los indígenas eran otros. No eran parte de esa nación que querían crear o que estaban creando, porque los otros eran inferiores, eran atrasados, tenían prácticas, ¿cómo se llama?, colectivas, tenían grandes tierras que no usaban de manera productiva, como la idea del farmer estadounidense, ¿no? Les quiero mostrar aquí, perdón, una reflexión sobre la colonialidad, pero no referida desde el lado, entre comillas, indígena, sino desde lo negro, rápidamente, ¿no? La contradicción, la modernidad colonialidad comienza en Estados Unidos, en Jamestown, un pueblito en Virginia, un puerto, ¿no? Un lugar que se hizo puerto luego, en 1619, cuando ahí llegan los primeros esclavos capturados en África, robados, etcétera, ¿no? Entonces, aquí están hablando de una esclava. El Washington Post comenta que se está estudiando la historia de Ángela. Aquí abajo está Ángela, perdón, de Ángela, y se trata de ver qué ha sucedido con Ángela, que estaba trabajando en la casa de un señor en 1925. El New York Times dice, si ustedes quieren entender la brutalidad del capitalismo americano ahora, ¿no? El capitalismo racista, ustedes tienen que empezar en la plantación en el siglo XVII. Lo que nosotros sabemos desde nuestra teoría política eurocéntrica es que en ese lugar se dio la primera asamblea ciudadana democrática. Pero lo que estamos conociendo ahora, o lo que estamos aprendiendo a ver, es que ese mundo de ciudadanos, como en Grecia, tenía su base en el trabajo esclavo, africano, negro, ¿no? Entonces, allí hay una contradicción. Ahí están, en el mismo momento están en la fundación de los primeros pasos de esa democracia estadounidense, están la modernidad y la colonialidad. Aquí hay un monumento con la lista de los esclavos que llegaron, ¿no? En esa época, entre ellos Ángela, ¿no? Y todo el tráfico de esclavos entre 1520 y 1866. Para tener una idea clara de que el capitalismo habla de la modernidad de la liberación, pero el capitalismo es al mismo tiempo opresión. Como dice Dussel, la razón moderna tiene un componente irracional violento, excluyente, ¿no? La serie que ustedes pueden ver en Claro Video, ¿no? sobre este mundo. El libro de Eric Williams, quien dice, y el de Dale Thomas también, ellos dicen que el capitalismo creó entre los siglos XVII, XVIII, XIX, la esclavitud. Eso no fue algo del pasado colonial, fue algo intrínseco del capitalismo. Entonces aquí yo quisiera que nosotros nos concentráramos en un elemento de lo que Quijano llama
el patrón de poder. Uno de sus elementos centrales es el eurocentrismo, una forma de entender la realidad útil a las necesidades del capitalismo y de las necesidades del blanco burgués patriarcal. Hay que situar el lugar de enunciación. No es solo capitalista, ¿sí? Es alguien que expresa intereses sociales históricos. Alguien que trata de fundamentar y legitimar cierto tipo de relaciones sociales y de poder, ¿no? Es un modo de conocer que impone a los colonizados, como dice Fanon, ¿no? Un espejo distorsionante que les obliga a verse con el ojo del dominador, querer ser lo que nunca podrán ser, estableciendo relaciones de dominación, explotación y discriminación. Entonces, cuando Hegel, cuando Weber, ellos están hablando desde esos intereses, desde esa experiencia histórica para legitimarla, para presentarla como la única legítima, valga la redundancia, y la única posible, históricamente. Pero ese es el relato histórico y social europeo, no es el nuestro. Entonces, Europa se presenta como universal para todo tiempo y espacio. Lo válido, lo legítimo, para mí fue establecido por los europeos desde lo occidental, ¿no? La economía, el tipo de economía, el tipo de relación con la, entre comillas, naturaleza, las visiones religiosas, las relaciones entre sexos, el tipo de saberes, conocimiento científico, excluyendo lo no científico, como dice Boaventura, el tipo de gobierno, los modos de alimentarse, de vivir en suma, ¿no? Lo moderno ha dominado y sigue dominando a lo no moderno, pero en nuestras universidades esto no parece ser un problema, sino una aspiración, vivir como en Europa y como Estados Unidos. Cuando el capitalismo muestra todas sus tendencias destructivas. Pasamos entonces, para salir de ese mundo oscuro, ¿no?, a los buenos vivires descoloniales que se plantean, ¿no?, como vida en plenitud. Ser y estar en armonía, respeto y equilibrio con todo lo existente. El pensamiento moderno divide, como hace Descartes, como hace Bacon, ¿no? En cambio, aquí se trata de tener una mirada integral. Todo lo existente, ¿no? Un equilibrio con la Pacha, un equilibrio cósmico, ecológico, social. Y la Pacha, en este mundo, la Pacha, ¿no?, lo que existe es un organismo vivo. No es la máquina o el reloj de Descartes, que establece relaciones de interdependencia e intercambio entre sus componentes. La vida, resultado armonioso de las relaciones entre seres vivos, sin espacio para la usurpación en favor de unos y en perjuicio de otros. Esta es la propuesta. Históricamente hay contradicciones, no las negamos, ¿no? Pero creemos que este es un buen punto de partida. El eje rector es el cuidado de la vida humana, de las plantas, animales y todo lo demás. ¿Qué diferencia con la cultura occidental, ¿no?, que dice, la vida en la Tierra se está arruinando, entonces tenemos que buscar otros planetas para arruinarlos también, ¿no? Hay relaciones, la vida es relacionalidad, ¿no? No es exclusión, no es el o estás conmigo o estás con ellos, sino es el y. Necesitamos tender puentes entre todos y todas, un diálogo que nos permita escucharnos mutuamente, complementariedad, etcétera, etcétera, ¿no? Importancia de lo colectivo y vida horizontal. Un aspecto a recalcar es el de la interculturalidad. El mundo occidental es un mundo monocultural. El eurocentrismo quiere homogeneizar todo. En cambio, acá se plantea el respeto y el reconocimiento de la diversidad existente.
¿Cuál es la visión de la economía? Ya nos estamos acercando al final. La economía no es la economía destinada a maximizar ganancias, ¿no? Es el bienestar de la comunidad. A partir del manejo prudente de la casa común. Aristóteles nos decía, el oikos es la casa doméstica. La casa común aquí es algo más amplio. Es la madre tierra y la pacha, ¿no? Con todo lo existente. Es el bienestar de la colectividad. No es el bienestar de un grupo, ¿no? El ser humano no es superior, no es una perspectiva antropocéntrica, no es propietario ni productor, es un cuidante de la pacha, cultivador o facilitador. La que produce es la pacha. El ser humano da su pequeña contribución, ¿no? Pero es la Pachamama la que pare con materia, energía, ¿sí? No existen recursos naturales. Y aquí como en la economía verde, en la economía ambiental o en el desarrollo sustentable o sostenible, ¿no? Si no existen comunes, todo la tierra, el aire, ¿no? Todos son seres vivos y fuentes de vida que deben ser utilizados, ¿no? De modo que sean renovables y renovados. No se plantea aquí la acumulación de bienes o dinero o poder, ¿no? Entonces aquí esta es una idea de que la vida es una vida austera, ¿no? Se come rico, se come bien, es una economía de suficiencia, ¿no? No se busca ni la pobreza, ni la riqueza, ni la escasez, el despilfarro, la carencia, el lujo. El trabajo aquí, no es este trabajo enajenado, separado de la vida, ¿no? Sin alegría, ¿no? Sino una actividad para la reproducción de la vida, no separada de la vida y productora de valores de uso, cuidando la vida humana y no humana, ¿no? A partir de los principios de reciprocidad, solidaridad, redistribución, etc. Y esto puede ser enriquecido con los aportes marxistas y feministas, la reproducción de la vida de la que habla Federici, ¿no? La liberación y desajenación, la desmercantilización que nos propone Marx. En esta visión de la economía, el desarrollo y su pariente, el desarrollo sostenible, ¿no? Está sujeto a un proceso mayor, depende de la política y de la ética en términos de justicia, ¿no? La economía está subordinada y también depende del cuidado de la madre tierra. El desarrollo no es unidireccional, el progreso y el PIB no son adecuados para impulsar medir la calidad de vida. Esto más o menos lo conocemos a partir de las críticas, ¿no? Hay que hacer una redefinición de pobreza, riqueza, progreso, desarrollo, desde una perspectiva holística. Entonces aquí, los buenos vivires son una alternativa a la modernidad colonialidad, se critica la modernidad monocultural, ¿no? A la mecanización de la naturaleza, al antropo y androcentrismo, ¿no? La crisis del conocimiento científico, ese es el punto central del que nos está hablando hace 20 años Boaventura, ¿no? Se critican los dualismos, sujeto-objeto, occidente-no occidente, sexo-género, humano-naturaleza, ¿no? Etcétera, ¿no? Se critica al conocimiento científico por su subordinación al poder, porque legitima, cuando plantea la neutralidad valorativa, ¿no? Lo que se está haciendo es legitimar el poder. El conocimiento objetivo objetiviza la vida, ¿no? Y se critica al desarrollo sustentable, al sostenible, a los ODS, por su economicismo, ¿no? Su énfasis en la economía ambiental, en la economía de los recursos naturales, en tratar de resolver los problemas ambientales creando mercados, precios. No tiene en cuenta este enfoque las relaciones de poder ni factores histórico-estructurales. Balance, ¿no? Es
planteamos los buenos vivires, ¿no? A partir de una racionalidad liberadora y solidaria que busca la liberación humana y la liberación de la madre tierra. Aquí tendríamos que regresar a los aportes de Mariátegui, ¿no? Que sigue esperando de nosotros irlo a, ¿no? buscarlo en Perú y hacerlo latinoamericano, ¿no? Un proyecto interculturalidad, cultural, razón y magia, la magia de las creencias indígenas en la vida más allá de lo humano, en el animismo, ¿no? Y aquí están los aportes de otro peruano, escritor, antropólogo, etnólogo, José María Arguedas. No es una propuesta romántica, sino resultado del diálogo entre valores occidentales y no occidentales. No estamos hablando de regresar a una etapa, a una especie de talibanismo, sino de establecer un diálogo entre todos nosotros, ¿no? Se busca la interdisciplinariedad, transdisciplinariedad desde la totalidad y las relaciones de poder. El buen vivir es otra espiritualidad ante la catástrofe ambiental y social causada por la civilización occidental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Boris, por tu presentación. En verdad fue muy sorprendente cómo lograste resumir todo lo que enseñas en un curso, en una presentación, y creo que fue muy enriquecedora en todo sentido. Pues ahora abrimos, pues por así decirlo, la mesa de discusión, perdón, para que quienes tengan preguntas o comentarios puedan abrir su micrófono o ponerlas en el chat. Igualmente, quienes nos están viendo por Facebook, pueden poner sus preguntas o comentarios y se los leeremos a Boris. Gracias, señor Iván. Boris, ¿podrías dejar de compartir pantalla para que nos podamos ver mejor? Sí, a los argentinos. Sí, gracias. Muy bien, muy bien. Adelante, Itzi. Ok, ¿sí me escucho? Sí, sí te escuchas súper bien. Ok, bueno, yo nada más tengo una pregunta. Como que entendí bien qué son todos los buenos vivires y así, pero yo sobre todo quisiera saber como de qué forma ya práctica en mi vida, en lo que yo vivo, puedo como que practicar o empezar a practicar los buenos vivires. Digamos, qué pequeñas o grandes, no sé, acciones, puedo empezar a hacer ya para, pues para promover esto, porque a mí me gustó mucho, pero ya en la práctica, ¿cómo le hago? Juntamos unas 3, 4 preguntas, ¿les parece? Y respondo. Sí, está bien. Porque a mí me encanta hablar, ¿ah? Pero sí, entonces. Está bien. Entonces tenemos la de Itzi. También por otro lado tenemos la de Daniel Valdovinos. Él nos dice, ¿cuáles son los mayores retos para los buenos vivires dentro de la crisis climática que se vive en la actualidad? A esto yo le sumaría una que yo tengo como personalmente, que tiene que ver con la crisis de violencia, ¿no? Que existe, por ejemplo, aquí en México. Yo creo que puede tener muchísima relación que, no sé, en el caso de la violencia machista, tenga que ver mucho con el espectro o el panorama capitalista en el que vivimos. Creo que tiene una relación muy fuerte, capitalismo y violencia, y me gustaría saber cómo con los buenos vivires podemos como que hacerle frente a eso. Y También tenemos tenemos otro comentario de Cassandra. Ella nos dice, buenos días, muy buena exposición. Sí,
¿Sí me escuchan? Sí, ella nos dice que muchas felicidades a todo el equipo y quiere saber si usted considera que los buenos vivires deben consolidarse desde abajo, o sea, desde las comunidades, o por el contrario, qué tan efectivo es que el Estado se apropie de los buenos vivires. Por ejemplo, Rafael Correa y la Revolución Ciudadana en Ecuador. Y otra, otra pregunta tenemos aquí, por aquí, de Marla Arce, y dice, ¿dónde podríamos encontrar lazos articulatorios dentro de los buenos vivires entre quienes son indígenas y los no indígenas? Me parece conocida Marla Arce. Entonces, voy a tratar de responder de manera rápida. A Cassandra ya no le tengo que responder nada porque ella ve el futuro, ¿no? Más bien ella debería contarnos a nosotros, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué va a ocurrir? La pregunta de Itzi más o menos va compartiendo preocupaciones con el resto de las inquietudes que ustedes han planteado. ¿Qué cosa significaría ir construyendo los buenos vivires en términos prácticos? Y aquí hay algo muy importante, ¿no? Necesitamos, nosotros decíamos, sentipensar y practicar. Cada vez que en algunos colectivos comento algo, me dicen, pero tú eres académico, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, es una manera de invalidar lo que estoy diciendo porque soy académico, ¿no? Entonces, les digo, pero podríamos hacer una reflexión sobre lo que ustedes están haciendo. Muchos dicen, no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, no hay sistematización, no hay balance, no hay capacidad de un mayor aprendizaje, ¿no? Autorreflexivo de lo que se está haciendo. Eso es lo que les he dicho yo. Pero me dicen, tú eres un académico, ¿no? Entonces, el punto central aquí es romper, en términos, ¿no?, de sentipensamiento, con las separaciones a las que nos han sido enseñadas. La separación, por ejemplo, entre alma, cuerpo, hombre, mujer, blanco, no blanco, occidental, no occidental, entre trabajo, ocio. Todo es holismo aquí. Todo, ¿no? Entonces yo voy a ser un sociólogo prominente, SNI nivel 25, solo existen 4, ¿no? Sí, y voy a vivir de eso. Entonces, ¿a qué me conduce eso? En general, a que yo trate de reproducir mi vida a través del mercado. A que yo reproduzca, ni siquiera trate, reproduzca. Trabajo, tengo dinero, gracias abuelita, voy al mercado, ¿no? Y en general me vuelvo un inútil, tengo un hobby en casa, pero ya no tengo capacidad cada vez tengo menos capacidad de reproducir mi vida de manera autónoma. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese sentido? Integrar lo que es la vida en nuestra vida cotidiana, dejando de lado esos dualismos. ¿Qué puedo hacer yo? Por ejemplo, en términos de la economía, puedo
producir algunas cosas en casa. Puedo organizarme en colectivos, en redes de producción, de distribución, para intercambiar cosas. Si no es posible intercambiar, para comprar y vender, pero con otra racionalidad social, no para ganar, sí para vivir, ¿no? Puedo producir cosas verdes en casa, puedo organizar y compartir mis conocimientos con otros, otras, en términos de horizontalidad, no de arrogancia iluminada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el eje de todo esto? Recuperar la autonomía en términos subjetivos y en términos materiales. Desde abajo, no desde el Estado. Ahí está el Estado que nos oprime, pero de acuerdo a posturas, con el Estado nada, otros dicen sí, pero para lo que nos pueda ayudar, ¿no? ¿Sí? Y un punto central de todo este esfuerzo es romper con el dualismo cartesiano, el dualismo mente-cuerpo, el dualismo mente-cuerpo asociado al racismo blanco-no blanco, masculino-femenino. Rita Segato dice que una de las razones por las cuales se ha exacerbado la violencia contra las mujeres es que los hombres se sienten emasculados, o sea, han sido despojados de sus capacidades y de sus roles para ser proveedores y para conducir las casas como era antes. Ahora, no tienen dinero. Si no tienen dinero, ese es el eje esa es la base de su poder patriarcal, ¿no? Dinero, propiedad, ¿no? Entonces, ella explica en parte esta profunda, creciente violencia machista a partir de esa cuestión. Entonces, si el hombre se siente macho por encima de la mujer y se siente impotente, ¿qué va a hacer? No está bien que lo haga, pero eso es lo que hace porque está frustrado, ¿no? Ahí, para ir concluyendo esto, yo diría que los mayores retos para los buenos vivires es inventarlo, crearlo en las ciudades y defenderlo en las zonas rurales, donde los compañeros, compañeras indígenas están siendo amenazados, están siendo despojados de sus modos de vida, de sus territorios, de sus culturas. Pero hay que crearlo en las ciudades. Ahí hay prácticas. En otro momento podemos hablar de esto, pero hay prácticas, hay grupos. El problema todavía que tenemos es que no estamos articulados. El capitalismo, el patrón de poder se reúne anualmente. Los asesores presentan sus informes y dicen esto es lo que vamos a hacer. Nosotros aún no hemos aprendido a trabajar de manera amplia en red, planteándonos objetivos grandes, pequeños, pero de manera articulada, compartiendo nuestras experiencias sobre cómo nos fue en el colectivo y cómo no nos fue en el colectivo. Entonces, ahí están los planteamientos, ¿no? Y eso es lo que nos puede ayudar a articular, por ejemplo, lo indígena y lo no indígena. Miñolo nos ha dicho que lo que era el Ejército de Liberación Nacional,
Después del encuentro con los zapatistas, dejó de ser el ejército zapatista y del lado indígena tampoco ya no eran completamente indígenas, porque hubo una co-creación de saberes. Cuando los compañeros del EZ dicen, vamos a proceder al levantamiento en tal fecha, los compañeros indígenas le dicen, así no es, compañeros. Tenemos que consultar a las bases en asamblea. ¿Cómo? y eso duró casi un año. Entonces es otra concepción del tiempo y de la democracia, para empezar. Cuando los compañeros, entre comillas, indígenas, ven que los otros, los de fuera, les están trayendo planteamientos sobre cómo entender la realidad, sobre cómo organizarse. No se trata de un exabrupto de ir porque están enojados y destruir, incendiar un lugar porque les va a caer la represión, sino de una organización lenta con una mirada de corto, mediano plazo. Entonces, las dos partes se están fusionando, están creando algo nuevo. Es lo que Miñolo llama la doble traducción. Necesitamos impulsar esos diálogos, ese intercambio de experiencias, pero no como algo pasajero, sino como proyectos de vida. Ahí me detengo y digo que todo debe consolidarse desde abajo, ¿no? Y sigamos, por favor. Muchas gracias. Tenemos otra duda de Clemente. Él menciona respecto al tema de la raza y para contrarrestar los efectos de la colonialidad, ¿sería efectivo cuestionar la historia? Por ejemplo, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Ya. Y la segunda es una aportación de Mónica, pero bueno, supongo que se refiere como a formas de llevar a cabo los buenos vivires tal vez en el entorno urbano. Ella menciona cooperativas de producción, cooperativas de consumo, huertos urbanos, jornadas de abasto popular, cocinas comunitarias, redes de maternidades compartidas. No estoy escuchando bien lo último, por favor, señor Iván. Sí, que Mónica menciona, Ahora sí. Sí, adelante. Gracias. Mónica menciona algunas alternativas. Yo supongo que para el buen vivir en lo urbano, y ella hace mención de cooperativas de producción, cooperativas de consumo, huertos urbanos, jornadas de abasto popular, cocinas comunitarias y redes de maternidades compartidas. Muy bien. Alguien dice que la historia no se puede cambiar, pero sí se puede reinterpretar, sí se puede resignificar. Por lo tanto, sí tenemos que cuestionar esta narrativa colonial, esta narrativa histórica colonial moderna, capitalista. Y la tenemos que cuestionar desde sus orígenes y en sus fundamentos, porque lo que tenemos que hacer es tratar de entender cómo se estructura este patrón de poder. Es lo que hizo Marx cuando analizó el capitalismo a partir de la mercancía. ¿Cuáles son los fundamentos de este poder? Y, por lo tanto, ¿de qué manera este poder se reproduce, se legitima y se reproduce? ¿De qué manera este poder puede ser removido, puede ser cambiado? Hay que cuestionar el descubrimiento de América, porque no fue un descubrimiento, lo expresaron nuestros compañeros y compañeras en 1992, ¿no? Cuando dijeron, no, este no es un encuentro, esto fue una masacre, fue un genocidio. Y hay que cuestionar esta idea tan tramposa del mestizaje. Y que hubo una guerra civil. Sí, pues seguramente hubo una guerra civil, ¿no? Los tlaxcaltecas, estos, los otros, contra quienes vivían y tenían el poder aquí en Tenochtitlán.
Pero al final, ¿quiénes resultaron los dominadores? Hubieron socios, ¿no? Pero subordinados. Entonces, la idea del mestizaje, cuando lo indígena está escondido, sobajado, discriminado, invisibilizado, y sigue siendo motivo de burla en programas de televisión, ¿no? Eso es una trampa, es una mentira, una ideología. Tenemos que plantearnos una visión renovada, reconociendo que en ese mundo prehispánico había estructuras verticales de poder, pero también habían prácticas de solidaridad entre las comunidades, de reciprocidad y de cuidado de la madre tierra. Tenemos entonces que hacer un análisis, un recuento crítico, no esencialista, pero sí, en medio de todo eso había otra racionalidad social. Y decía Mariátegui en Perú, aquí no tenemos que traer el socialismo desde Europa. Eso lo decía hace 100 años. El socialismo está aquí. Está en las comunidades indígenas. Con sus dificultades, por supuesto. Pero ahí está. Entonces esas son las bases. A las comunidades les han quitado tierras, les han perseguido esto, el otro. Pero sigue habiendo un espíritu colectivo. Entonces es una reinterpretación y un reencuentro, pero desde aquí, no desde allá, desde los problemas que tenemos ahora, ¿no? En ese sentido también hay que cuestionar esta idea de historia antigua, historia medieval e historia moderna. Todo eso son, en un lenguaje coloquial, son inventos de Pinocho. Aquí no hubo historia antigua. Es otra historia. Aquí no hubo historia media o feudal, ¿no? Hay que hacer esa revisión. Nosotros hablamos de el periodo anterior a la modernidad, colonialidad, y el periodo, ¿no?, que se funda con la colonialidad, modernidad. Entonces, ahí hay una mirada y hay valoraciones diferentes. El Estado, entonces, nosotros no creemos en el Estado. El Estado es un invento de ellos para legitimar. La ciencia es otro invento de ellos, porque es una ciencia excluyente, positivista, racionalista, etcétera. No estamos interesados en esa ciencia que ha contribuido a la debacle mundial. Estamos interesados en la generación de saberes para la vida, no para la reproducción del capital ni la dominación y la explotación. No estamos interesados en esas relaciones patriarcales. No nos sentimos bien con esas relaciones patriarcales, sino en la convivencia, en la tolerancia, de manera que cada quien viva lo que quiere ser, sin que eso signifique no ser reconocido o reconocida, ¿no? No estamos interesados en el trabajo asalariado en la empresa capitalista. Estamos interesados en trabajo colectivo a partir de la solidaridad, la reciprocidad, para el bienestar general. No estamos interesados en la naturaleza. Estamos interesados en el cuidado de la madre tierra para que ella nos permita seguir viviendo, pero sin afectarla, más bien cuidándola. Entonces, allá hay vertientes en las cuales se debe sentipensar y practicar, ¿no? No al Estado, sino en la socialización del poder, decía Aníbal.
asambleas, consenso, ¿no? Comuna. Y en relación a lo que pregunta la compañera, todo eso que nos ha dicho sobre las cooperativas de producción, huertos, colectivos para criar la vida, ¿no? La vida humana, en la idea de Federici, ¿no? Hay que socializar esos espacios para poder vivir, para poder tener más tiempo y vivir con alegría, con satisfacción, ¿no? La vida, el trabajo femenino tiene que ser revalorizado, porque es el trabajo no solo para llenar la panza del marido y de los hijos, sino Federici dice es el trabajo de socialización para crear humanos que sepan amar. Y entonces ese trabajo femenino tiene que también ser parte del trabajo para relacionarnos con la madre tierra, ¿no? Para el cuidado de la madre tierra y de nosotros mismos, ¿no? Vamos a tener que dejar los chetos, ¿no? Todas esas cosas ricas que nos gustan y que yo he aprendido a comer en México, ¿no? Porque yo soy peruano, ahora soy peruano-mexicano, ¿no? Vamos a tener que cuidar eso, ¿no? Poner la sana distancia con todo eso. ¿Mm? Hasta ahí, seguramente hay algunas preguntas más que voy a tratar de responder con alegría y cariño, porque Sí, para eso estamos aquí, sí nos para vivir de manera solidaria y siempre con esperanza, aunque veamos las cosas muy difíciles, muy complejas. Sí, tenemos otra pregunta desde Facebook y dice, ¿cómo puede denominarse? Algo no estoy escuchando bien, debe ser mi edad también, pero puede que el Zoom. Tenemos una última pregunta por Facebook y nos dice, ¿cómo puede denominarse a la nueva estructura económica tomando en cuenta un desarrollo sustentable, refiriéndome que el capitalismo ya no es viable? Y yo tengo una otra pregunta. Quisiera saber si el buen vivir tiene alguna relación con el ecofeminismo, ya que pienso que no solo el colonialismo o el racismo son sistemas de opresión, sino también el patriarcado. También, hace rato a mí me había llegado personalmente una pregunta. Bueno, nos pedían que si podría dar un ejemplo de cómo funcionan y se articulan, y se ven reflejados los buenos vivires en México. O sea, cómo podemos verlos reflejados los buenos vivires. Y bueno, yo nada más quería comentar, o sea, rápidamente respecto a lo que había hablado hace rato Clemente sobre el reconocimiento o la crítica al descubrimiento de América, que hace poco estaba leyendo a un historiador que se llama Jorofol, que es africano, y él decía que en realidad los africanos nunca los conquistaron y que siempre que se habla de conquistadores y de colonizadores, se habla de conquista, pero del territorio, porque en realidad no se conquista el corazón y no se conquista el alma, no se conquista la mente. Y es algo que relaciono mucho con lo que dijo Boris hace rato, ¿no? Que a los indígenas no les conquistaron el pensamiento, o sea, por más que quieran, bueno, pudieron haber conquistado la tierra, pudieron haber sido todo, pero aún existen resistencias y es momento de que volteemos a verlas, ¿no? Entonces, Boris. Se dice en Perú, gracias, Graciela, ¿no? La raza es un invento, pero muchos creemos o hemos creído o seguimos creyendo en ella. Dice Aníbal, es el invento, el constructo mental más eficaz inventado para dominar. Entonces,
hay que descreer de la idea de raza, ¿no? Los biólogos nos dicen que no existe. Razas existen en la biología, pero no entre los humanos, ¿no? Todo eso se creó en esa época, pues, ¿no? El ecofeminismo y los buenos vivires. Yo creo que el ecofeminismo hace una gran contribución. Primero, el feminismo hizo una gran contribución desde los 70 al criticar el economicismo marxista. Y dijo, el poder es algo más complejo que solo lo económico, ¿no? Entonces, la colonialidad del poder, solo les digo, concibe al poder como dominación, explotación y conflicto en 5 ámbitos de la existencia social. Uno de ellos es el de sexo, género, sexualidad. Otro es el de la naturaleza, entre comillas, ¿no? Entonces, los buenos vivires plantean un cuidado de la madre tierra. Ahí está el feminismo, ¿no? Y los buenos vivires plantean una relación de horizontalidad entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Lo enfatiza mucho en las compañeras bolivianas. Hay que tener en cuenta que este es un proceso largo, porque el patriarcalismo se remonta a la vida en Grecia y hacia atrás. Entonces es una episteme, una manera de ver el mundo que tiene miles de años. Y en Europa fue asentada, fue consolidada con violencia por la religión católica, por la religión cristiana en general. Y eso mismo se hizo aquí en América, ¿no? En Abya-Yala. Entonces, los buenos vivires plantean el feminismo, ¿no? Es una idea, recuperan ideas feministas, pero hay que verlas en su contexto histórico, ¿no? Como dicen los zapatistas, estamos trabajando mucho en este tema porque no es un tema de ayer ni de anteayer, tiene muchos años, ¿no? Sin embargo, hay una coincidencia entre los buenos vivires con el ecofeminismo en términos del cuidado de la madre tierra y de la igualdad entre sexos, géneros y sexualidades. Un punto importante aquí es que es esto de que en muchos casos, me parece que ahora más, como ha dicho Sainite, no hay, el dominador no termina de dominar al dominado, ¿no? En el dominado siempre hay un espacio de resistencia. Puede estar muy escondido, pero eso va a aflorar en determinados momentos, como ahora que en el mundo están derribando las estatuas, los monumentos de aquellos que se consideran racistas, coloniales, etcétera, ¿no? En África, en Inglaterra, en Chile, la estatua de Valdivia, en Colombia, ¿no? Lo que antes eran los descubridores de territorios, esto, el otro, ahora son cuestionados. Entonces hay un proceso de liberación de la subjetividad, de descolonialidad, decimos nosotros, de la descolonialidad, de la subjetividad, porque se está planteando
el cuestionamiento radical a la idea de raza y a la raza como el elemento legitimador de la dominación. Entonces vivimos contradictoriamente momentos o tiempos de preocupación, de angustia y de esperanza. Esa es la historia, ¿no? Desfases entre las diversas formas de existencia social. No hay nada que camine homogéneamente. No todas las partes caminan hacia adelante o todas retroceden. Esto es algo dialéctico y más complejo. Y finalmente, hay dos preguntas más. Respecto a cómo pueden denominarse las nuevas estructuras de sustentabilidad. Yo diría que la idea de desarrollo sostenible es una idea muy cuestionable, ¿no? Es una idea que sigue objetivizando a la madre tierra. Es una idea y es una idea acción, ¿no? O sea, es algo que no solo nos permite entender algo, sino nos impulsa a actuar de determinada manera. Una idea fuerza es. Vemos 40 años de desarrollo sostenible y todo se ha hecho peor en todas partes. Entonces, la idea de desarrollo sostenible nos dice que hay 3 esferas y que las 3 van a relacionarse de manera armónica para cuidar el crecimiento económico, para cuidar a las generaciones futuras, ¿no? Y para cuidar, para aminorar las desigualdades sociales. Nada de eso está ocurriendo. El desarrollo, cuando nació, prometía bienestar material. Nada de eso se ha cumplido, pero el desarrollo sigue siendo un elemento que está en el imaginario social de manera muy fuerte. Nos lo enseñan en nuestra vida diaria, en la escuela, en la universidad. Lo vemos, es reforzado en los medios de comunicación. Entonces hay que cuestionar el desarrollo. Y esta idea también pinocha, mentirosa de sustentabilidad, porque si bien se habla de un equilibrio entre los 3 elementos, el que articula y define por dónde se va es el elemento del económico capitalista. ¿Sí? Deberíamos pensar, practicar otras formas de sustentabilidad que no solo tengan una visión antropocéntrica. Necesitamos un espacio para nosotros en este mundo. Ahí está entonces lo ambiental, ¿no? Alimentos, aire, entre otras cosas. Pero también necesitamos cuidar lo ecológico. Este asunto no es solo ambiental, es ecológico. Los ecosistemas tienen que ser cuidados, revalorados. Entonces, tenemos una dimensión ambiental del concepto de sustentabilidad. Tenemos otra visión ecológica. Pero necesitamos otra más, una dimensión intercultural, en la que incorporemos visiones occidentales y no occidentales en las relaciones entre lo humano y, entre comillas, lo natural, entre comillas. Una visión intercultural que nos permita entender que la naturaleza es más que eso, es un ser vivo para mucha gente, ¿no? Y que a partir de eso, esos grupos humanos han generado culturas milenarias, saberes milenarios. Nos lo dice Toledo cuando habla de la memoria biocultural. Entonces, no es solo lo ambiental, no es solo lo ecológico, sino también lo intercultural, porque lo intercultural
implica reconocer culturas que siguen siendo subordinadas, que siguen siendo racializadas y que son parte de una solución que no vamos a encontrar en el mundo de la modernidad colonialidad. Porque la modernidad colonialidad no está interesada en la liberación humana ni en la liberación de la madre tierra. Para esto, entonces, necesitamos un concepto de sustentabilidad que tenga en cuenta las relaciones de poder. Lo ambiental, lo ecológico y lo intercultural. Y una propuesta que a ese respecto tenemos es una idea de sustentabilidad intercultural y descolonial, sobre la cual ahora ya no tengo tiempo para charlar, ¿no? Yo creo que esto es el inicio de algo para toda la vida con ustedes, ¿no? Finalmente, el buen vivir en México, ¿no? El buen vivir como propuesta, como nació en América del Sur, ¿no? Con las luchas contra el ALCA, contra el despojo, ¿no? Y luchas que fueron protagonizadas por, entre comillas, movimientos indígenas en alianza con otros sectores sociales urbanos. Ahora ese buen vivir, ¿no? Ha tenido problemas, por ejemplo, porque iba a ser instrumentalizado o quiso ser instrumentalizado desde el Estado por Correa, por Evo Morales, ¿no? Pero es el buen vivir, para que se entienda bien, es el nombre que le hemos puesto a nuestras aspiraciones de otro tipo de vida. Pero ese nombre está alimentado, conformado por muchos proyectos que se desarrollan desde territorios específicos. Está, por ejemplo, la comunalidad en Oaxaca, ¿no? Hablando de México. Pueden no coincidir en el nombre, pero sí en muchos elementos que le dan sentido. Y en México podemos ver estas experiencias, por ejemplo, en la cooperativa Tosepa-Antitanisque, ¿no? 42,000 socios, 40 años de existencia. En la cooperativa Comunidades Campesinas en Camino, en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, 25 años de existencia, más o menos, 25 años, ¿no? Y en experiencias urbanas, ¿no? De distinto tipo, por ejemplo, el Huerto Roma Verde, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, colectivos que están situados dentro de la ciudad y en las periferias, ¿no? Hay varios en la zona de Ajusco, otros en las chinampas de Xochimilco, otros colectivos que están en la parte de distribución de alimentos en redes. Entonces, hay una pluralidad de experiencias que tienen elementos, ¿no? Que nosotros identificamos como el buen vivir. Eso es, no sé si hay alguna inquietud más. Sí, Boris, tenemos la participación de Pamela Monroy, que va a prender su micrófono. Hola, buenas tardes, buenos días todavía. Muchas gracias por la plática primero, Boris, muy interesante. Y yo tengo una duda sobre lo que comentabas hace rato de, o sea, cómo interactúan, pues sí, esta cultura de las personas, o sea, nuestras raíces y
uso del medio ambiente, o sea, a mí me causa un poco de conflicto porque hay algunas situaciones o algunas actividades en el planeta que se contraponen a esto. O sea, ¿qué deberíamos de hacer cuando pues una idea que es tan parte de la cultura o de la historia o del mundo moderno, de la identidad social, pues se contrapone con el cuidado de la madre tierra y del buen vivir, que pues sigue un modelo de explotación masiva pues del ambiente, de los animales, de las personas, y también la idea del antropocentrismo, y que además con la urgencia climática, o sea, necesitamos actuar en contra de esas actividades que explotan la tierra y animales y personas, eh, pero que al mismo tiempo son tan parte de la sociedad que es un poco difícil pues contraponerse a eso. O sea, un ejemplo sería, o el ejemplo que tengo, pues es comer animales, ¿no? En cuanto a la pesca y la ganadería, pues sabemos que no es necesario y que causa muchos daños ambientales como la deforestación, la agricultura intensiva, la eutrofización, las pérdidas de especies, emisiones, más la muerte de millones de animales y pues que refuerza la idea de que nosotros somos superiores. En cuanto a eso, o sea, también está la parte en la que pues es parte de nuestra cultura, llevamos toda una historia haciéndolo y, y pues es un poco difícil ir en contra de eso, pero a la vez sabemos que tenemos una urgencia climática y debemos actuar. ¿Cómo o qué tenemos que hacer en esas situaciones en las que no se pueden separar esas dos ideas de, por un lado, pues sí, la cultura, y por el otro lado, pues la explotación o este modelo que sigue reforzando todos estos problemas? Muchas gracias por tu pregunta, Pamela. Me ayuda a explicar un poco mejor esto desde la idea de la colonialidad. Entonces estamos, en tu intervención te refieres a cómo desde esta cultura se ha naturalizado, ¿no? Se ha legitimado una forma de explotación de la naturaleza, una forma intensiva, ¿no? Mercantilista de explotación de la naturaleza y que va afectando a la propia naturaleza y a los seres humanos en su salud, ¿no? En su salud física, mental, emocional, etcétera. Nosotros aquí tenemos a un adversario, a un enemigo enorme que es el capitalismo, pero no solo el capitalismo, ¿no? Como economía, sino al patrón de poder, ¿no? Que tiene a la colonialidad como uno de sus elementos, ¿sí? La idea de raza, de superioridad, inferiorización, que tiene lo económico, ¿no? Al sistema económico capitalista como otro de sus elementos, ¿no? Y que tiene a un mecanismo de producción de la subjetividad que es el conocimiento científico, ¿no? Subjetividad es el conocimiento, el imaginario y la memoria histórica. Entonces, nosotros tenemos a un enemigo grande, pero no imposible de vencer, si es que vamos entendiendo, sentipensando y practicando que todo esto es un asunto que debe ser también enfrentado desde las relaciones de poder. Poder en términos de quién manda y quién obedece. Poder en términos de si uno es explotado o no deja ser explotado. La cultura dominante es la cultura, pues, que define
cómo hay que relacionarnos con la naturaleza. En términos objetivos, de objeto, en términos de extracción, de vertido de contaminantes, desechos, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá de la capacidad de carga, para utilizar un concepto, de lo que puede la madre tierra absorber o producir, ¿no? Entonces, hablamos aquí, Pamela, de una posibilidad de entender que esto es una pugna cotidiana. Si yo digo, voy a comer lechuga orgánica, o voy a comer chetos, ¿no? Si busco lechuga y lechuga orgánica de redes alternativas, ¿no? Entonces yo estoy tratando de desobedecer, de resistir al patrón cultural alimenticio dominante. Si me voy por los chetos o me voy por la lechuga orgánica al Walmart, sigo en el espacio de los dominantes y en el espacio de valorización del capital, ¿no? Si yo digo voy a comer queso de los compañeros de la colectiva infinita, tenemos un colectivo, estoy haciendo una promoción, ¿no? Donde el queso es hecho de leche, ¿no? Para hablar de las noticias últimas, ¿no? El yogur es de leche, y de leche de vaquita orgánica, ¿no? Leche orgánica de vaquita orgánica de Xochimilco. Entonces, ¿de qué estamos hablando al final? De cómo de manera individual y colectiva vamos a hacer todo lo posible por desobedecer lo que es el sentido común dominante. Ese es ahí donde voy. Voy a trabajar con unos compañeros, compañeras que no han pasado por la universidad. Voy arrogante o voy a escuchar y también a plantear lo que yo quiero plantear, porque no por ser universitario me debo sentir culpable, pero de manera respetuosa. Entonces no es solo la verdad de ellos, como puse en el ejemplo del zapatismo, es una verdad entre la de ellos y la nuestra, ¿no? Entonces es, como se ha dicho ya muchas veces, desaprender y volver a aprender, pero todo eso como una práctica de poder entre quién manda y quién obedece. Ir desobedeciendo en cada minuto y espacio de la vida social. Entonces, desobedeciendo al eurocentrismo, lo que nos enseña en la universidad, en sociología, en todo, ¿no? Porque ese es un conocimiento que está subordinado al poder. Así fue como se fundaron las ciencias, se dio la revolución científica en el siglo XVII, ¿no? Toda esa reflexión tan importante, esa experimentación, fue capturada por el capitalismo, por el patrón de poder, ¿no? Cuando hablamos de disciplinas y ahora nos hablan de interdisciplina o de transdisciplina, se está cuestionando toda esa forma de conocer y de darle sentido a la vida social, a la práctica social. Entonces, creo que ahí hay elementos, no puedo dar más, pero
el punto al que he llegado como una conclusión en estos años de mi vida es que necesitamos la confluencia de lo académico y no lo académico y lo no académico en todos los esfuerzos de resistencia. Vamos a acompañarlos. Nuestro corazón está con ellos. Pero entonces vamos a tratar de dialogar sobre sus experiencias y preguntarles incisivamente, así como ellos van a hacer con nosotros. No nos podemos quedar callados. Para ir construyendo lo que dice Miñolo, para ir sistematizando las teorías que hay, implícitas que hay en las prácticas sociales. Porque no son solo prácticas así, sino hay toda una reflexión. Pero no la estamos conociendo, no la estamos sistematizando. Y por lo tanto no nos está sirviendo para reforzar las luchas, las resistencias. Entonces, el punto central desde mi punto de vista es el poder. El poder ya no como dominación, sino ya no como mando, obediencia separados, sino como mandar, obedecer. Un poder, una autoridad colectiva que decida entre todos, pero que esa autoridad colectiva sea generada colectivamente y controlada colectivamente. Me salió la idea. Años tratando de expresarla y finalmente me salió esa idea. Gracias, Pamela. Gracias a usted. Muchísimas gracias, Boris, y una disculpa si estamos abusando demasiado de tu tiempo. No pierde cuidado, pierde cuidado. A mí me emociona, me llena de esperanza, de optimismo poder dialogar. Y espero que podamos encontrarnos en otros espacios para mostrarles lo que nosotros estamos haciendo también desde nuestros proyectos y nuestros seminarios en el Instituto de Investigaciones Económicas. ¿Sí? Les agradezco mucho y estoy atento a su comunicación, a ver si responden a la provocación sobre la soledad del desarrollo sostenible. Sí, igual ya está pensando en cambiar el logo y todo. Muy bien. Sigamos hablando de todo eso. Claro, muchísimas gracias. Estaría muy bien armar posteriormente un diálogo ya mucho pues de forma como mucho más tranquila y que los que están aquí pues pudieran participar, seguir entre todos construyendo conocimiento. Saberes, diría yo, saberes científicos, saberes no científicos y prácticas, ¿no? Y que todo eso se retroalimente. Exactamente. Pues nada más invitar a Boris también a la plática de la UNA. Va a ser con dos docentes de la Universidad Central de Ecuador. Van a hablar sobre los objetivos del buen vivir, su proceso de creación, también una crítica pues, general a los ODS y pues contrastarlos con los objetivos del buen vivir. Muy bien, por favor, envíenme el vínculo para esa reunión y un abrazo para ustedes y mi agradecimiento. Muchísimas gracias a ti. Adiós, adiós. Como dijo Periquito, yo me quito. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, Boris. Muchas gracias. Bueno, pues hoy terminamos nuestro primer sellito con el taller del buen vivir o buenos vivires. Y recuerden entonces que a la una tenemos los objetivos del buen vivir como alternativa a los ODS con Santiago García Álvarez y Nancy Medina. ¿Vale? Para que los veamos ahí.
No sé si antes de terminar esta sesión alguien tenga alguna duda o comentario. Sí, o sea, sabemos que Boris pues tenía como, tenía que irse, pero no sé si tienen alguna otra inquietud o algo por el estilo. Ok, muy bien. Bueno, pues yo creo que esto sería todo por nuestra parte y nos vemos entonces en un ratito. Sí,